Hare Krishna. Hoy continuamos con la lectura del séptimo capítulo, Vientos cambiantes. Hacia fines de julio de 1971, Hamsadutta y Imavati estuvieron de vuelta en Hamburgo. El templo estaba en dificultad. Se habían acumulado las deudas y Krishnadas y Yogesvara y su esposa habían regresado a los Estados Unidos. Mandaribhadra trataba de organizar el templo, pero eso interfería con su trabajo de traducción y lo redujo considerablemente. No obstante, se publicaba regularmente una revista, y justo un mes antes, la edición en alemán del Sri Isopanishad había ido a Nueva York para ser editada en la imprenta ISKCON. Los devotos esperaban ansiosamente la llegada del primer embarque de libros en cualquier momento. Hamsadutta informó a Srila Prabhupada acerca de la delicada situación y dijo que los devotos necesitaban trabajar para aliviar la presión económica. Prabhupada mismo había sugerido el trabajo como un medio legítimo de colecta de fondos, mas para esta época, la experiencia en América y Europa había demostrado que los templos podían mantenerse con la distribución de libros y revistas. En una serie de cartas escritas con días de diferencia, Prabhupada efectuó su análisis comunicando sus instrucciones a Hamsadutta. Me agrada saber que han vuelto a Hamburgo. Ustedes estuvieron allí en un principio para organizar nuestro movimiento en Europa Central. Ahora, debido a su ausencia, han sucedido muchas cosas. Krishnadas se ha ido. Tu deber está en Europa. Lo que pasó, pasó. Organiza todo bien allí y quédate. Por ahora, debe adoptarse esta medida de trabajar afuera, pero el principio es que todos se ocupen full time en diferentes obras de propaganda del movimiento de conciencia de Krishna, y se mantengan con la pequeña ganancia hecha con la venta de libros y la distribución de literatura. Ahora tenemos el Isopanishad en alemán. Los devotos podrían mejor ocuparse en distribuir esos libros. En tu última carta, trataste de convencerme de que todos debían ir a trabajar. Ese no es nuestro principio. Nuestro principio no es trabajar como el karmi o bajo las órdenes del karmi. Nosotros no somos sudras. Los sudras están destinados a trabajar bajo la orden de alguien, no los brahmanas. Si no conoces este principio, debes enterarte ahora. Todos los hombres que viven en el templo son básicamente brahmanas. Si no, ¿para qué darles el cordón sagrado? Debemos vivir con el ingreso insignificante, todo lo que recibamos, por la venta de nuestras revistas, pero en caso de extrema necesidad, cuando no hay otra manera, debemos aceptar cierto servicio temporal. En principio, debemos seguir con el Sankirtan, no trabajar, y lo que sea que Krishna nos dé, debemos aceptarlo sobre ese principio. Hincapié en la ejecución del Sankirtan y la distribución de vuelta al Supremo. Nuestro programa es simple. Tú eres un miembro antiguo de nuestra sociedad, de modo que si sigues estrictamente las reglas y regulaciones, cantando regularmente 16 rondas, yendo en Sankirtan a las calles y distribuyendo prasadam, nuestro movimiento avanzará automáticamente. En lo que respecta al trabajo, puede hacerse cuando sea estrictamente necesario. Mas, en la medida de lo posible, debemos trabajar en nuestro propio campo y sobre la base de nuestros principios. He recibido la revista en alemán y está muy bien. Por supuesto, no pude leer una sola carta, pero no importa, estaba muy linda. Salir del pozo no era fácil. Pagar el alquiler era una carga, y los devotos no tenían experiencia en la distribución de libros y revistas. Hamsadutta trabajaba como lavacopas y le pidió ayuda a Shivananda en Berlín. Otra posibilidad, pensó, era actuar en clubs como lo habían hecho el grupo Templo Radhakrishna. Pero Hamsadutta no estaba seguro que esos planes funcionaran. Quizás la solución era cerrar el templo, o quizás debía dejar la dirección en manos de alguien más y tomar sañás, como habían hecho algunos de los hermanos espirituales, y tan solo viajar y predicar,
libre de los trastornos de la conducción del templo. Nuevamente consultó a Prabhupada, quien le aconsejó: recibí debidamente tus 2 cartas de fechas 27 y 28 de agosto de 1971, respectivamente, y he leído sus contenidos. En una carta decides cerrar el centro de Hamburgo y en la siguiente cambias de parecer, de modo que mi decisión es que el centro de Hamburgo se conserve a toda costa, y tú no puedes ir a los clubes nocturnos. El ir a este tipo de club deteriora la calidad de nuestro canto trascendental. Por favor, no lo hagas. Adhiérete al templo de Hamburgo y consérvalo como sea. Por supuesto, el viajar de ciudad en ciudad es un buen programa, pero no los clubs. Nuestro único programa debe ser tener Sankirtan en las calles, y si alguien llama, luego en el hogar, y debemos distribuir nuestras literaturas. Dices que hay muy buena demanda para el Upanishad, edición en alemán. Entonces, ¿por qué no reforzar la venta de este libro y mantenerse de esa forma? Hamsadutta aceptó las palabras de Prabhupada con plena fe, y de inmediato concentró su energía en el Sankirtan y la distribución de libros. Iba a diario con los devotos al centro de Hamburgo a celebrar el Kirtan y ofrecer literatura a los caminantes. A medida que los devotos ganaron más experiencia y confianza, sus colectas aumentaron gradualmente. Al cabo de un mes, parecía que había una luz al fondo de su túnel, y Hamsadutta entregó a Prabhupada un informe confiado. Srila Prabhupada estaba complacido e imprimió en Hamsadutta la necesidad de depender completamente y únicamente en la distribución trascendental de libros, para lograr todo el éxito, tanto espiritual como material. Estoy muy contento de que hayas cobrado nuevas fuerzas, de modo que ahora tienen 1800 libros y están obteniendo más. Es una buena demanda. Krishna ha resuelto todos sus problemas. Impriman libros, vendan y háganse ricos. Eso es todo. Tenemos fondos, nuestros libros, entonces, ¿dónde queda la cuestión de la pobreza? De modo que no se descorazonen en ninguna circunstancia. Dependan de Krishna. Después de todo, este es el reino de Maya. Ella siempre está atisbando la oportunidad de atacarnos, pero si nosotros fijamos nuestros intentos en los pies del loto de Krishna, ella ni siquiera puede rozarnos. De modo que deja que Mandaribhadra se ocupe seriamente en el trabajo de traducción y recluta a algunos devotos alemanes para ayudarlo, para que podamos editar todos nuestros libros en alemán y tú puedas desarrollar muy bien el centro de Hamburgo. Tú sabes muy bien que yo fui a la India esta vez con las manos vacías, mas no gastamos más de 5 lakhs de rupias durante mi estadía de 10 meses, y todo el dinero fue colectado simplemente sobre la fuerza de nuestros libros y literaturas. De modo que cuando tienes libros y literatura, no hay cuestión de pobreza en nuestra sociedad. Simplemente tenemos que organizar bien las cosas y manejarlas con cuidado. Espero que de ahora en adelante no te sientan más desmoralizado. Todos ustedes allí impulsen este movimiento en Alemania, que es el mejor país de Europa. La clase más inteligente de personas está allí. Traten de convencerlos acerca de nuestra filosofía. Los eruditos alemanes se inclinan especialmente por la filosofía india. Hay muchos eruditos estudiosos, bien versados en sánscrito. De modo que nuestros libros, con las señales diacríticas y los versos originales en sánscrito, deben ser muy apreciados por todas las escuelas, colegios, bibliotecas y el público en general. De manera que desarrolla esta imprenta allí muy bien. La imprenta ya ha sido declarada como la Gran Mridanga. Los vientos cambiaban. Una vez que los devotos cobraron fuerza y entusiasmo, comenzaron a ver un montón de caras nuevas en el templo. Astarat Das. En 1967, cuando tenía 17 años, comencé a mostrar interés por los estilos de vida alternativos. Me volví vegetariano y practiqué Hatha Yoga. Luego viajé durante los años que siguieron a Finlandia
y el sur de Francia, donde colaboré en distintas comunidades que trataban de implementar la vida natural. Luego de mi regreso a Múnich, tomé un trabajo de jardinero. En otoño de 1969, con el llamado al servicio militar, me ofrecí como voluntario para trabajar en una organización similar al Cuerpo de Paz, que me dio un empleo con un proyecto educativo en América. Empero, antes de ir, en invierno de 1969, viajé a Londres. Un sábado caí en el camino Portobelo, el corazón del escenario hippie, y porque era día de feria, todos los bohemios estaban allí, guitarristas del tipo de Donovan, mimos, gente que representaba obras teatrales en la calle. De repente, se detuvo toda la actividad. La atención se centró en un grupo de hombres y mujeres de aspecto exótico, que venían cantando y bailando por la calle. Era la primera vez que veía a los devotos, pero supe de inmediato que esto es lo que me gustaría hacer. Mas no me aboqué a eso de inmediato, porque tenía el propósito de ir a los Estados Unidos. A comienzos de 1970 llegué a Washington, D.C. Trabajé cerca de la colina del Capitolio para una iglesia. Mi tarea consistía en supervisar su jardín de infantes en la tarde y el centro juvenil de noche. Un domingo a la mañana, en el verano, encontrándome en Georgetown, volví a ver a los devotos. Damodar Das me dio una copia de Conciencia de Krishna, el sistema más sublime de yoga, y me invitó a su fiesta del domingo. Tan pronto llegué a casa, leí el libro y a última hora de la tarde fui al templo. El gran plato de prasadam con pakoras, samosas, puris, jálaba y el arroz dulce actuó como una bomba en mi aparato digestivo, porque yo tenía una dieta macrobiótica, pero lo amé. No había deidades en el templo, solo cuadros del Guru Parampara y del Panchatattva. Y Damodar dio clases sobre los acharyas y el señor Chaitanya. Mirando los cuadros de la sucesión discipular, me impresionó particularmente la postura imponente de Bhaktivinoda Thakur. Luego de la charla, me quedaba claro que esto era lo que yo había estado buscando, pero vacilé. Tendría que abandonarlo todo, mi yoga, mi macrobiótica, para practicar conciencia de Krishna, de modo que por 3 meses no volví al templo. En las vacaciones, fui al Parque Nacional de Virginia Oeste, donde viví por 2 semanas en una carpa. Empleaba la mayor parte del tiempo en estudiar una traducción alemana del Bhagavad Gita. Aunque no entendía demasiado, sentía que estaba yendo en la dirección correcta, y así decidí regresar a la ciudad y visitar el templo. Los martes y sábados a la noche se daban clases de Bhagavad Gita, y yo quería asistir regularmente. Había oído que uno debe llevar un regalo cuando visita el templo, de modo que cuando llegué allí, un martes a la noche, llevé algunas flores. Para mi sorpresa, una de las damas me dio un florero y me dijo que colocara las flores en el altar. Aunque no comprendía exactamente lo que estaba pasando, sentí que poner algo en el altar era especial. Luego me dijeron que esa noche no habría clase de Bhagavad Gita, porque los devotos tenían un programa de prédica en la Universidad de Georgetown. De pronto, me encontré en una camioneta con un montón de brahmacharis, y 1 hora después, tomaba parte en un kirtan, en un escenario, delante de un grupo de estudiantes. Volvimos tarde y alguien sugirió, ¿por qué no te quedas a pasar la noche? Lo hice. Asistí a Mangalarti, canté japa y fui a la clase, y luego del desayuno del prasadam me dijeron, ahora saldremos en Sankirtan. De modo que fui con los devotos a cantar enfrente a la Casa Blanca, y después de 1 hora o algo así, tomé un colectivo hacia mi empleo. La experiencia de un día en la vida de los devotos había sido extática. Desde ese día en adelante, comencé a visitar el templo regularmente, hasta que al cabo de unas semanas, los devotos me preguntaron, ¿por qué no te quedas en el templo?
y te vas a trabajar desde aquí. Yo acepté de buen grado la oferta, aunque no era para nada práctica. Mi departamento estaba a solo 5 minutos de la iglesia, mientras que el templo estaba al otro lado de la ciudad. Cada noche tenía que tomar un colectivo y era tarde, alrededor de las 11, cuando llegaba finalmente al templo. Todos ya estaban durmiendo. Los devotos dejaban la puerta abierta y me dejaban algo de prasadam. Mas comer tan tarde y levantarme con todos a las 3 a.m. obligó a un gran esfuerzo a mi condición física. A veces estaba tan cansado que caía contra la pared mientras cantaba la yapa. En camino al trabajo, generalmente me quedaba dormido tan pronto el colectivo se ponía en movimiento. Y más de una vez me pasaba de la parada donde me tenía que bajar y me despertaba mucho más tarde. Luego de un tiempo, afeité mi cabeza y fui a trabajar con Tilak y Doti. Por fortuna, a mis superiores no les importaba. Estaban satisfechos con mi trabajo y además de eso, era un extranjero, entonces no me molestaban. Srila Prabhupada se había ausentado de Nueva York por más de un año. En 1971 volvió a América después de un viaje de prédica de 10 meses en la India, y los devotos del templo de Brooklyn estaban más que ansiosos por recibirlo. Cuando se difundieron las noticias de su inminente arribo a mediados de julio, todos los templos de las cercanías, Buffalo, Boston, Filadelfia, Baltimore y Washington, se prepararon para visitar Nueva York. Astarat Das. Esperamos la llegada de Srila Prabhupada en el templo de Brooklyn, y cuando descendió del auto, me pareció un semidios. Parecía que flotaba. Yo estaba maravillado de su presencia espiritual, y las últimas dudas que quedaban en mi mente se desvanecieron. Tan pronto conocí a Srila Prabhupada, lo supe. Aquí está mi maestro espiritual. Srila Prabhupada se quedó por 2 semanas en Nueva York y durante la primera semana celebró iniciaciones cada mañana, un día diferente para cada templo. En las tardes, diferentes grupos de Sankirtan iban a diferentes partes del centro de la ciudad y en la noche todos convergían para un Mahaharinam en Broadway. Cuando llovía, usábamos pilotos de plástico amarillo y naranja brillante y el grupo de canto parecía una bandada de pájaros exóticos. Atraímos literalmente a cientos de personas. Pancharatna solía liderar el kirtan y de un momento a otro se detenía para hablar a la multitud. Estaba en un éxtasis tan grande que a veces saltaba arriba y abajo mientras hablaba. En esos días había un espíritu tremendo, mas también muchos devotos tenían conceptos demasiado extremistas. Una vez, siendo un devoto nuevo, quise saber algo y me acerqué a una Mataji para preguntarle. De inmediato vino uno de los brahmacharis y me retó: «No hables con las gopis». Al tercer día de la llegada de Prabhupada, era el turno de nuestro templo para las iniciaciones y me recomendaron. Mientras Rupanuga preparaba el sacrificio de fuego, Prabhupada se sentó en el Vyasasana y cantó una ronda del Mahamantra Hare Krishna en las cuentas de cada candidato. Esto prosiguió por horas y creaba un sentimiento especial al observar a Prabhupada pasando los dedos por las cuentas de uno. Mientras cantaba en mis cuentas, se detuvo de repente y miró la mala por algún tiempo. Yo estaba sentado sobre agujas y mi mente me dijo: «Ahora Krishna le dirá a Srila Prabhupada que no estoy cualificado y que no debe iniciarme». Mas después de un minuto o dos, de total ansiedad de mi parte, él simplemente continuó cantando. Nos habían dicho que Prabhupada nos preguntaría algo cuando nos entregara nuestras cuentas, de modo que memoricé todas las reglas y regulaciones enumeradas en el Néctar de la Devoción, las 10 ofensas y los 64 ítems del servicio devocional, etc. Y seguí hasta el último minuto, solo para asegurarme de que no me olvidaba nada. Finalmente, cuando me senté delante de Srila Prabhupada, él me preguntó: «¿Tú conoces todas las regulaciones?». Yo contesté: «Sí», y él simplemente dijo: «Sigue así».
Jai Goura Das. En diciembre de 1970 visité el templo por primera vez y durante las vacaciones de 1971 me quedé por 3 semanas para averiguar por mí mismo si podía seguir la rutina del templo. Durante esas semanas me quedó claro que me quería quedar, pero era menor de edad y mis padres se trastornaron mucho. Una noche, alrededor de las 12, vinieron 2 policías al templo y me llevaron a la prisión de menores de Hamburgo. Allí me quitaron las cuentas y solo me dieron sopa de guisantes con salchichas para comer. De modo que aparté la carne y comí solo la sopa. Un día después, vino mi madre a sacarme bajo custodia. Luego, mientras ella hacía las compras, corrí y regresé al templo. Por fortuna, llegué a un acuerdo con mis padres. Me dejarían quedar en el templo si yo estaba de acuerdo en terminar mis estudios. De modo que por los siguientes 9 meses asistí a las clases después de ir a nuestro programa a la mañana y cantar 16 rondas, y en mi camino a la escuela y durante los recreos cantaba otras 16 rondas. Después de cierto tiempo me afeité a la cabeza y fui a la escuela vestido con dhoti. Muchos maestros pensaron que me había vuelto loco. Unos años antes, yo había sido uno de los primeros chicos en poner de moda el cabello largo y ahora estaba pelado. Pero algunos maestros sentían curiosidad y tuve muchas oportunidades de predicar. A veces, durante la clase de alemán, intercambiábamos preguntas y respuestas filosóficas, y eso continuaba por más de 2 horas en el recreo. Pero algunos participantes, aquellos que eran activistas políticos y tenían tendencias comunistas, se agitaban con tanta charla acerca de Dios y la vida espiritual. Interrumpían y desafiaban mis argumentos, de modo que adopté un perfil más bajo. Dejé de predicar en público, mas cuando alguien se me acercaba en los recreos, le explicaba la conciencia de Krishna. Unos pocos se convirtieron en devotos, Uttala, Atmavidya, Rimati, y algunos otros simplemente eran positivos y visitan el templo hasta el día de hoy. A principios del verano, me enteré que todos los devotos de Hamburgo planeaban ir a Londres para un festival de Ratas Yatra el 4 de julio. Me invitaron a ir con ellos. Esto ocurrió antes de que el templo saliera de sus problemas económicos, porque el ingreso era escaso, los gastos básicos de alquiler y mantenimiento habían generado deudas. No viendo ninguna solución, Yogesvara, el presidente del templo, quería cerrar el templo y traer las deidades a Londres. Construimos un palanquín para sus señorías, y durante nuestro viaje en ferry llevamos a cabo toda la adoración regular hasta que llegamos a Bury Place. Sachinandana Swami. Srila Prabhupada dice en un significado que es bueno recordar lo que éramos antes de venir a la conciencia de Krishna, porque entonces nos sentiríamos agradecidos por permitírsenos participar en este maravilloso movimiento y por la oportunidad de ocuparnos en el servicio devocional. Cuando recordábamos cuán caídos éramos en la vida material y cuán misericordioso fue el Señor por salvarnos, enviándonos a Srila Prabhupada, podemos apreciar mejor la conciencia de Krishna. Cuando yo tenía 16 años, me sentía como despertando de un sueño compuesto de interminables deseos materiales, protesta contra la sociedad, inseguridad acerca de lo que hacer con mi vida, atracción por la contracultura, objetivos artísticos, la lista es infinita. En ese tiempo, murió un amigo mío en un accidente. Cuando estuve parado delante de su tumba, mirando el ataúd abajo, me abrumaron profundas dudas acerca del valor de la vida material. Se me hizo claro que todos nosotros estamos vagando por una delgada capa de hielo y que tarde o temprano nuestros cuerpos terminan en la tumba. Ya en ese tiempo realicé lo que Prabhupada decía acerca de la muerte. El cuerpo aún está allí, pero la persona se ha ido. Mi amigo se había ido, y yo quería saber a dónde, pero mis familiares y amigos no tenían la respuesta. Mi siguiente experiencia clave fue el conocer a Ravi Shankar, quien daba un concierto de sitar en el Centro de Arte de la Universidad de Hamburgo,
en el verano de 1969. Su técnica y habilidad para improvisar cortaban el aliento, y después del concierto, hablé con él y le pregunté cómo podía hacer para aprender a tocar así. Yo tocaba la guitarra y el violín. Tendrás que leer nuestros libros, dijo. Consigue un Bhagavad Gita y léelo. De modo que fui a las librerías, pero la única edición que pude encontrar fue una traducción al alemán de los versos. Estaban compuestos poéticamente, y me llegó el espíritu del Gita. Mas sentía que no era posible vivir de acuerdo a las ideas poéticas. En otoño de 1969, conocí por primera vez a los devotos en un show de TV llamado el Beat Club. Justo antes de su aparición, el show pasó un concierto de despedida de los Rolling Stones, con Brian Jones, su guitarrista, que había sido hallado muerto en su piscina. La TV mostró a los músicos en Hyde Park, y luego vino un corte, y en el siguiente bloque presentaron al nuevo guitarrista. Pensé, qué cruel es la vida. Uno sale, tú crees que es muy importante, y viene una persona nueva y lo reemplaza. Un día yo también me iré así. Yo trabajaré toda mi vida, puede que incluso sea rico o alcance alguna posición en la sociedad, mas luego tendré que salir y alguien más tomará mi lugar. Es totalmente carente de sentido. Mientras aún estaba absorto en pensamientos acerca del destino cruel de Brian Jones, aparecieron los devotos en la pantalla. El nombre de la banda era Templo Radhakrishna. Mukunda, Gurudas, Yamasundar, Kulak Shekar, Yamuna y Malati habían terminado de grabar en Mantra Hare Krishna con George Harrison. Estaban sentados sobre el césped con un armonio y estaban cantando Hare Krishna. De inmediato pensé, esta es la respuesta. Esa gente está caminando por el sendero de la eternidad. Están dejando este teatro miserable de la existencia material. Van camino a un lugar sin retorno. En la primavera de 1970, vi a los devotos en Hamburgo por primera vez. Estaban celebrando el Kirtan y yo los escuché por cierto tiempo. Incluso me acerqué a uno de ellos y le pregunté qué estaban haciendo. Estamos cantando los nombres de Dios, me dijo. Cuando pregunté, ¿Dios? ¿Quién es Dios para ti? Me dio una breve explicación de la posición trascendental de Krishna. Más tarde, tuve un sueño en que la cara de este devoto se aparecía como la luna que entraba en mi vida oscura. Un día, mientras buscaba nuevamente libros en mi librería favorita, encontré una edición del Bhagavad Gita que nunca había visto antes. La versión condensada del Bhagavad Gita tal como es de Srila Prabhupada. El libro estaba en inglés. Su cubierta púrpura me había llamado la atención, y mientras daba vuelta a las páginas, leyendo aquí y allá, me sentí fascinado. Pensé, me gustaría poder vivir de acuerdo a este libro algún día, pero tenía mis dudas acerca de si sería posible. Luego, cuando alcé la mirada y miré pensativamente a través de la vidriera, sucedió algo increíble. Pasaron 3 monjes. Lo tomé como una señal divina. Ellos eran la prueba de que es posible vivir de acuerdo a las enseñanzas espirituales. Corrí a la calle y miré en la dirección en que se habían ido los monjes, pero habían desaparecido. En otoño de 1970 encontré de nuevo a los devotos. Estaban haciendo Harinam y me sentí inmediatamente atraído y a la vez temeroso. De modo que compré un diario y fui al otro extremo de la calle y me senté en un banco dando la espalda a los devotos, pretendiendo que leía el diario. En realidad escuchaba el kirtan. Escuché todo el tiempo que duró, y luego que los devotos se fueron, continué sentado allí, absorto en pensamientos. Algún día yo también viviré así, lo sé, pero tengo miedo. Tendría que abandonar demasiadas cosas. En realidad, no quiero hacerlo. Esta lucha interna prosiguió por más de 6 meses. Me sentía atraído hacia los devotos y a menudo escuchaba el Mahamantra en mi casa, pero tenía miedo de involucrarme más con ellos. Toda vez que grababa canciones de la radio y pasaban el Mahamantra, de inmediato lo grababa. Por cierto,
Pese a que yo tenía unas 25 veces, continuaba grabando más y más Hare Krishna. Eventualmente, oscurecía mi habitación, trababa la puerta, encendía un palillo de incienso, cerraba mis ojos y cantaba Hare Krishna con las grabaciones. Mas pese a esa fuerte atracción por el canto, aún no podía abandonar mi independencia y rendirme. El siguiente incidente importante ocurrió cerca de Damtor. Yo estaba apurado por llegar a casa y tuve que correr para no perder el tren, de modo que no vi ni oí a los devotos cantando cerca de la entrada de la estación. Si no, me hubiera desviado de su camino para no enredarme. Yo solo corría sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, y así sucedió que choqué con Haripriya, la esposa de Mandalibhadra. Corría yo tan rápido que la tiré al piso y caí encima de ella. Fue muy embarazoso. Yo quería levantarme de inmediato y salir corriendo, mas cuando vi la expresión de dolor en su rostro, sentí que al menos debía ayudarla a ponerse de pie. Lo siento, no te vi, me disculpé. Ella me miró sonriente y dijo, lo sé, de otro modo te hubieras hecho a un lado para eludirnos, ¿no es así? Yo pensé, ella habla como si me conociera, esto es demasiado. Me puse a la defensiva y dije, ustedes parecen tan raros y son raros. Cualquier persona los hubiera esquivado. Mas ella se limitó a sonreír. Sabiendo exactamente lo que estaba pasando, ella dijo, bueno, creo que te sientes atraído por la conciencia de Krishna. Te vi el otro día en el banco, pretendiendo leer el diario, cuando en realidad estabas escuchando el Mahamantra Hare Krishna todo el tiempo. Me quedé sin palabras. Wow, me dije a mí mismo, son algo especial. Ella sugirió, ¿por qué no lees nuestras revistas y descubre de qué se trata todo? Así te formas una idea clara. Me entregó una revista de vuelta al Supremo. Yo vacilé. Tenía solo 2 marcos que necesitaba para el boleto, pero compré la revista. Qué desconcierto cuando la empecé a leer. No me imaginaba de qué estaban hablando. Estuve totalmente inestable durante toda la semana. Quería descubrir de qué se trataba la conciencia de Krishna, pero no me era posible arañar la filosofía. Estaba demasiado cubierto. Por ejemplo, traté de entender el artículo de Prabhupada, La fórmula de la paz, en el cual escribe que para tener paz en el mundo tenemos que comprender 3 cosas. 1. Krishna es el propietario supremo de todo. 2. Krishna es el disfrutador supremo de todo. 3. Krishna es el amigo bienqueriente de todos. Estando orientado políticamente, yo simplemente no podía entender qué tenían que ver esas cosas con la guerra y la paz. Una vez y otra vez traté de comprenderlo, pero no pude. De modo que me quedó claro que si quería saber cómo eran los devotos y lo que significaba la conciencia de Krishna, tenía que volver a visitarlos en el templo. Pero eso era justamente lo que yo temía. Finalmente, me decidí a visitar el templo y a hablar con los devotos. Tenía que descubrir de qué se trataba la conciencia de Krishna. Pero me hice el firme propósito de que, una vez que descubriera su secreto, también lo practicaría, pero no en el templo. No me uniría a ellos. Haría la mía y al mismo tiempo practicaría conciencia de Krishna. Un sábado a la tarde, llegué a Baldertras, pero mientras estaba parado en la calle, mi temor fue tan fuerte que pasé de largo por el templo y me fui a un parque. Allí me senté en un banco y pensé profundamente en mi vida, mis amigos, mis esperanzas de un futuro brillante, mis planes para hacer una revolución que harían de este planeta un lugar mejor para vivir, mi novia, el dinero, mi violín. Sabía que si iba a vivir al templo, mi vida material se terminaría, y no estaba seguro si quería decirles adiós todavía. Absorto en observar un río mental de objetos materiales que flotaban por ahí, de pronto oí una voz. ¡Hare Krishna! Me di vuelta. Ahí estaba Smita Krishna, un devoto que yo recordaba del grupo de Sankirtan. Me miró con una sonrisa conocedora, como el Buda,
y dijo: «Voy al templo. ¿Quieres venir conmigo?». En teoría, yo ya había aceptado que Krishna es el controlador supremo de mi vida. De modo que dije: «Sí, me gustaría mucho ir contigo». Al mismo tiempo pensé: «Krishna me atrapó. Independencia se va a ir a la alcantarilla». De todos modos fui con él. Era bueno y hablaba placenteramente. No podía entender exactamente lo que decía, porque sus palabras eran una mezcla de sueco, inglés y alemán, algo que nunca había escuchado antes, pero sabía que era algo lindo. Eso era lo que necesitaba, una suave vibración sonora. Siguió diciéndome: «Bertenhem sich Deutsch», ¿comprende el alemán? Porque sé que yo tenía una apariencia feliz, aunque no entendía nada. De modo que dije: «Sí, pero tú no hablas alemán». En cuanto llegamos al templo, mi sentido del olfato se sintió cautivado por un aroma especial que era una mezcla de ghee, especies, sabji e incienso, pesado, casi embriagante. El programa de la fiesta de domingo ya había comenzado. Smita Krishna me mostró la entrada a la sala del templo. Entré y me senté atrás, contra la pared, y me limité a mirar todo. Ahí estaban esos monjes maravillosos, y una atmósfera verdaderamente divina. El frente de la habitación era colorido. No vi a las deidades, solo vi flores. Los devotos estaban cantando, pero debo admitir que me sentía algo incómodo, porque estaba muy nervioso y al mismo tiempo todo lo que veía me causaba una impresión placentera. Cuando vi la Vyasa-san, mi primera reacción fue: «Oh, esto yo lo vi en una revista». Sentí la presencia de una fuerte autoridad, algo que no me agradaba mucho, porque mi temperamento era completamente anti-autoritativo. La Vyasa-san me intranquilizó. Nadie tiene un retrato en un asiento especial si eso no significa respeto por esa personalidad. Luego, un devoto dio una clase fuerte y filosófica sobre el maestro espiritual. No entendí mucho, pero recuerdo que él comparaba a la gente que escala una montaña y necesita un guía, con aquellos que quieren hacer avance espiritual. Tienes que tener cuidado de no pisar los puentes de nieve, porque parecen ser sólidos, pero se rompen, y puedes caer. Por eso necesitas un guía. Luego de la clase, y un poco más de canto, se sirvió el prasadam. Aquí es donde Krishna realmente me pescó. Cuando probé el prasadam por primera vez, me volví completamente bienaventurado. Nunca había comido nada semejante. Pedí una segunda y tercera ración. Por último, los devotos me dijeron: «Lo siento, pero tenemos que servir también a los demás». Luego se llevaron las fuentes de Jálaba para servir. Yo simplemente seguí la fuente y me senté en la hilera de los que irían a ser servidos y ellos dijeron: «Lo siento, ya te hemos dado 3 raciones y todos los demás se sirvieron solo 2 veces». Yo dije: «Lo siento, pero está tan bueno, por favor, sírvanme una 4ª vez». «Está bien, pero no más. Toma tu jálaba y date por hecho». Yo dije: «Está bien, por favor, dame un montón de jálaba, o como se llame, y luego me daré por hecho». Después de la fiesta, abajo en el patio, uno de los invitados me sugirió: «Fumemos para digerir esto». Yo repliqué: «He encontrado algo mejor». Estaba completamente seguro. Este es mi camino. Yo lo sabía bien y había perdido el miedo. Sabía que nunca más volvería a fumar. Ya conocía los 4 principios y regulaciones de la revista y dije: «Ahora seguiré todas estas reglas. Esto es muy bueno». Y me fui a casa. Pasaron 2 semanas antes de mi siguiente visita. Fue un día hábil y los devotos estaban demasiado ocupados para encargarse de mí, de modo que esperé en el sofá en la sala de recepción. Finalmente, vino Mandalivadra y dijo: «Lo siento, pero hoy no tenemos mucho tiempo. Por favor, vuelve el domingo». Yo estaba desilusionado y dije: «Pero vine hasta aquí solo para averiguar de qué se trata la conciencia de Krishna». Él respondió: «Conciencia de Krishna
significa saber que Dios está en todas partes. Luego sonó el teléfono y él salió. Yo me quedé en el sofá pensando, Dios está en todas partes. Cuando regresó continuó, sí, él es Paramatma, la superalma, tiene 4 manos y una corona. La idea me gustó de inmediato. Luego él debió irse de nuevo porque lo llamaba su esposa. Yo estaba sentado allí pensando, Dios está en todas partes. Luego regresó y dijo, a propósito, cuando digo en todas partes, quiero decir en todas partes. Él está en cada átomo y entre cada átomo. Luego se fue. Después de haber dicho un par de pensamientos, pensé, wow, esto es asombroso. Cerca mío había un archivo metálico y pensé, él está en ese archivo metálico, pero no dentro. Él está en los átomos y entre los átomos de ese gabinete. Nunca se me había ocurrido algo así. Luego, Mandalibhadra regresó y dijo, lo lamento. Espero que no te importe, pero hoy es un día muy ocupado. ¿No puedes volver el domingo? Realmente no tenemos tiempo. No hay problema, dije. Ya tengo suficiente en qué pensar. Camino a la estación, pensaba, Dios está en todas partes. Está en los corazones de todas esas personas. Está en el aire, está en la construcción de la estación. Está en todas partes. Luego, no sé lo que sucedió. Fue como si escuchara de todas partes el sonido del santo nombre, tal como un suave susurro. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Toda la atmósfera parecía vibrar con el santo nombre, como una sinfonía cósmica. Éxtasis, mi primera experiencia estática en la conciencia de Krishna. Me senté en la estación del tren e incluso perdí mi tren. Pensaba, Krishna está en todas partes y finalmente he encontrado el camino hacia él. Con el tiempo, trabajé en media jornada como jardinero e hice donaciones al templo. Un día, los devotos me dijeron, Prabhupada está viniendo a Londres. Tan pronto como lo oí, tuve el deseo de ir. Tiempo después, uno de ellos me preguntó directamente, queremos ir a Londres, pero no tenemos dinero. ¿Puedes ayudarnos? Yo tenía mis propios planes para mis ahorros, pero pensé, ellos quieren ver a Prabhupada, y yo también quiero ver a Prabhupada. De modo que fui al banco, vacié mi cuenta y entregué todo al templo. Llevamos nuestras deidades de Radha Krishna con nosotros. En el ferry les dimos un camarote, únicamente para su uso, y celebramos siempre el kirtan en cubierta, incluso con tormenta. Éramos jóvenes y nos gustaban las aventuras. Cantábamos y fue el viaje por más lindo que jamás haya hecho. La noche de la llegada de Prabhupada, todos los devotos fueron al aeropuerto, mas puesto que su vuelo desde Nueva York estaba demorado y llegaría más tarde, muchos devotos regresaron al templo. Yo decidí quedarme. El vuelo aterrizó alrededor de la medianoche. La mayoría de nosotros estábamos descansando en los asientos de la sala de espera y tan pronto unos pocos devotos se pararon a mirar acerca de la aduana y comenzaron a gritar «Jai Prabhupada». Las palabras mágicas de inmediato nos pusieron a todos de pie. Para mí, el sonido del nombre de Srila Prabhupada y su inminente arribo transformaron el aeropuerto. Parecía que una luz mística lo iluminaba todo. Un devoto comenzó a cantar y el kirtan pronto se hizo más intenso. Luego apareció Srila Prabhupada. Mi primera reacción fue, «Oh, es tan pequeño». Mas luego pensé inmediatamente, «Mas es tan grande en fuerza espiritual». Cuando venía hacia nosotros, me arrojé al suelo, como los otros devotos del aeropuerto. Me había afeitado el día anterior, como un regalo para Prabhupada, y ahora, con mi cabeza rapada, ofrecida a sus pies, esperé que él pasara. Luego que pensé que Prabhupada había pasado, levanté mi cabeza. Para mi sorpresa, me encontré con un par de sandalias. Miré hacia arriba y me encontré justo con los ojos de Prabhupada. Parecía darme la bienvenida a su familia. Yo estaba maravillado, y en aquel preciso instante, algo se traspasó entre el devoto puro de Krishna y esta alma caída.
pude sentir su inmensa fuerza para atraer almas a Krishna. Cuando vi a Srila Prabhupada parado delante mío, refulgente de misericordia espiritual, sentí mucha atracción por sus pies de loto. Tuve claro que debía rendirme a él, y supe que me reconoció y que me aceptaría. De regreso al templo, recordé algo que había leído en uno de los libros de Prabhupada. Mediante este movimiento de conciencia de Krishna, estamos tratando de dar información acerca de la forma en que uno puede ser transferido directamente al planeta de Goloka Vrindavan, Krishnaloka. Esa es nuestra misión. Me sentí feliz y seguro bajo el amparo de los pies del loto de Srila Prabhupada. Cuando Prabhupada daba una clase, sus ojos paseaban por el público mientras explicaba la conciencia de Krishna. Sentías que te estaba predicando directamente. Un incidente me mostró cómo un devoto puro puede infundir a un alma receptiva su convicción y fuerza espiritual. Los devotos iban a ir a la calle Oxford a cantar y distribuir revistas. Yo estaba parado afuera, preguntándome si debía ir con el grupo de Sankirtan o quedarme a estudiar los libros de Prabhupada. Miré hacia arriba, a la habitación de Prabhupada, y de pronto apareció Srila Prabhupada en la ventana y miró hacia abajo, hacia el grupo de Harinan. Complacido ante la visión, sonrió ampliamente. De inmediato tuve claro lo que tenía que hacer. Recuerdo muy bien ese día. La mirada y la sonrisa de Prabhupada me habían entusiasmado tanto que incluso después de regresar volví a salir con Vasudev y continuamos cantando y bailando por las calles de Londres, distribuyendo revistas de Vuelta al Supremo. Nos sentíamos tan inspirados por la presencia personal de Srila Prabhupada y su fuerza espiritual que no nos importaba nada más en el mundo. Tal como el señor Chaitanya daba a la gente energía espiritual simplemente por mirarlos o abrazarlos, Srila Prabhupada apoderaba a sus seguidores de maneras similares. Vasudev Das. Tan pronto me enteré que Srila Prabhupada vendría a Londres e iríamos a verlo, pinté una miniatura de los 6 Goswamis para él. Cuando le presenté mi pequeño regalo en presencia de unos pocos devotos, se conmovió tanto que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Srila Prabhupada vivió por muchos años cerca de la tumba Samadhi de Rupa Goswami en Vrindavan, y su reacción espontánea me demostró que, indudablemente, era un asociado muy íntimo de los discípulos directos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Poco después de su llegada, Prabhupada me pidió que retocara las deidades de Puri Place, Sri Sri Radha Londonishvara, separado detrás mío, para supervisar el trabajo y fue muy específico acerca de la sonrisa de Srimati Radharani. Aunque era muy exigente, el trabajar bajo la mirada vigilante del maestro espiritual, me sentí doblemente recompensado una vez que el retoque estuvo terminado. Unos pocos días después, Srila Prabhupada me llamó a su habitación y me explicó en detalle otro proyecto en el que quería que me ocupara: el diseño del templo de Mayapur. Su entusiasmo era fresco y contagioso, como el de un chico, y me inspiró tanto que dormí solo unas pocas horas por noche, por varias semanas. Quería destinar el mayor tiempo al posible boceto. En cuanto los primeros acres de tierra en Mayapur habían sido puestos a nombre de ISKCON en mayo, Srila Prabhupada había comenzado a hacer planes concretos para desarrollar el proyecto. Le había pedido a Achyutananda Swami, quien estaba a cargo del trabajo preliminar de vallado y construcción de una choza de paja, que remitiera un informe semanal de los progresos. Ahora, cuando los primeros cuadros del futuro templo habían sido diseñados, Prabhupada informó a sus gestores en India acerca del desarrollo. A Giriraj, que estaba en Bombay, le escribió: «Ya he empleado a Nara Narayan, Vasudev y Ramchor para que preparen un plan a gran escala para la tierra de Mayapur. En cuanto esté preparado, Nara Narayan irá allí». Tamal Krishna, quien ahora era el GBC en India, recibió la siguiente carta: «Estamos implementando un plan muy suntuoso para Mayapur,
y si todos ustedes pueden darle forma a ese plan, será algo único, si no, en todo el mundo, al menos en la India. Estoy dando instrucciones a todos los trabajadores de aquí y lo están haciendo bien. Creo que cuando Bhavananda y Narayana vayan a la India, llevarán los planos con ellos. Vasudev Das. Yo solía dormir frente a la puerta de Prabhupada, y a veces él salía en mitad de la noche tan solo para discutir una idea nueva. Visionaba exactamente dónde debían exhibirse las pinturas de Krishna Lila y Chaitanya Lila. Una y otra vez aparecía con nuevas ideas, las cambiaba, las daba vuelta e incluso hizo algunos dibujos. Fue evidente para mí que la construcción de un templo maravilloso, en el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, era uno de los sueños más acariciados de Srila Prabhupada. Sachinandana Swami. Yo fui lo bastante afortunado como para participar en algunos programas de prédica que arreglaron los devotos. Srila Prabhupada se sentaba en su Vyasasana y predicaba con gran concentración. Al final de las charlas, invitaba a todos a unirse al Kirtan. Una noche, durante el Kirtan, se bajó de pronto de su Vyasasana con gran dignidad y comenzó a bailar. Naturalmente, cuando Prabhupada comenzó a bailar, todos los devotos bailaron también, y todo el público también bailó en éxtasis. Algunos días, Srila Prabhupada iba a la sala del templo cuando todos los demás estaban tomando el desayuno de prasadam. Se paraba delante de las deidades por un largo rato, aparentemente absorto en la plegaria y comunión directa con Sri Sri Radha Londonishvara. Hay un incidente revelador de cómo llegué a comprender que el devoto puro está en contacto con Krishna y que Krishna le dice todo. Yo solía lavar los platos de las deidades después de la ofrenda de la mañana, y este servicio no me gustaba para nada. Un día, el presidente del templo vino a la cocina y declaró: Prabhupada dice que los platos de la deidad están sucios. Pide que esto sea corregido de inmediato. Yo pensé: oh no, es mi culpa, no los lavé lo suficiente. Aunque me sentía bienaventurado en conciencia de Krishna, luego de la llegada de Srila Prabhupada, más tarde me encontré nadando en un mar de dudas. Maya había venido a probarme. Ella me enfrentó con mis apegos, amigos, compañeros del colegio, miembros de banda, mi novia. Todos ellos habían venido a Londres a sacarme del templo. Incluso mi abuelo, en su lecho de muerte en Hamburgo, preguntaba por mí. Me debilité. Me resistía a Srila Prabhupada. Pensaba: dejaré este movimiento. Simplemente es demasiado lo que se abandona. Para tener una razón para irme, decidí implicar a Srila Prabhupada en una contradicción, haciéndole una pregunta. Tontamente, quería demostrarle mi superioridad. A la mañana siguiente, después de la clase, lo desafié. Si Krishna es absolutamente bueno, y si Él es el creador de todo, ¿por qué ha hecho este mundo material, que está lleno de problemas, para nosotros, las almas condicionadas? Al principio, Prabhupada pareció no entenderme. Tuve que formular mi pregunta una segunda vez. Nuevamente dijo: ¿qué es eso? Yo ya me sentí un poco miserable. La tercera vez, Prabhupada se dio por enterado mi pregunta y replicó obligadamente: no es Krishna quien ha creado a Maya, tú has creado a Maya. Sus fuertes palabras se estrellaron en mi mente rebelde como una bomba. Krishna no estaba en falta, yo estaba en falta. De esta forma, me salvó Prabhupada. Eso fue suficiente. Decidí no irme, me rendí. Ya había empacado mis cosas, pero las desempaqué, mientras me decía a mí mismo: me quedaré en este movimiento, no importa lo que pueda hacer en esta vida, o puede que me lleve muchas vidas. Prabhupada me ha bendecido con su misericordia. Bhakti-Bhushan Swami. Krishnadas arregló mi casamiento en Berlín y volví a Hamburgo a fines del verano de 1971.
Pronto debía conseguir un empleo para mantenerme y ayudar a despejar las deudas del templo. Entonces, todos dejaron de trabajar y le escribí una carta a Srila Prabhupada, explicándole que estaba frustrado al ser empleado de los no devotos y que mejor me iba a predicar a alguna parte, dejando a mi esposa embarazada a cuidado del templo. Pero Prabhupada no aprobó mi idea. Tu deber es encargarte de tu esposa, de modo que puedes adherirte a tu empleo y mantener a tu esposa y familia, y dar tanto como sea posible al templo de Hamburgo. No puedes ser irresponsable con tu esposa e hijo. Eso no está permitido. Si puedes ir con tu esposa a Múnich a abrir un centro allí, yo no tengo ciertamente ninguna objeción. Eso es otra cosa. Pero no puedes dejar a tu esposa para ir a Múnich. Luego, hice amistad con un hippie que visitaba nuestro templo en Hamburgo. Era de Múnich. Vivía en una comunidad en las afueras de la ciudad. Invitó a los devotos a ir, y yo pensé que debía ir con él. Podía llevar a mi esposa conmigo. Los devotos de Hamburgo pensaron que era una gran idea, porque de esa forma podían librarse de mí. Al fin y al cabo, los jefes de familia eran una carga para el templo. La comunidad de Múnich estaba en una casa de 2 pisos, y me mudé allí con mi amigo. Tenía la cabeza rapada, tilak y usaba dhoti como de costumbre, y lo primero que hice fue celebrar un kirtan, y luego corté prasadam de manzanas y lo repartí. Al principio todos venían y participaban debido a la curiosidad, pero con el tiempo comenzaron a perder el interés. Todos los días iba en Harinam con mi esposa. Colocábamos una estera de paja en una de las calles más comerciales de Múnich y simplemente cantábamos con un pequeño par de cártaras. Yo solía poner un póster de Prabhupada delante mío y un cartel que decía: yo soy un discípulo de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He venido a su ciudad a abrir un templo de Radhakrishna. Por favor, ayúdenme. La gente arrojaba monedas a la cesta, y de vez en cuando yo me detenía para dar una breve explicación de la conciencia de Krishna e invitaba a la gente interesada a ir a verme. Unas pocas personas me visitaron en la comunidad, algunos de ellos bien vestidos, con traje y corbata y maletines. Los miembros de la comunidad se intranquilizaban con esos visitantes que venían a su casa, de modo que me relegaron a una habitación oscura, pintada de negro, con una bombita de luz roja. Entendí que era tiempo de un cambio. Por fortuna, me habían presentado a una pareja que vivía en la ciudad, y ellos me invitaron a su casa. Allí llevé a cabo programas y distribuí prasadam. Cuando les pedí que me ayudaran a encontrar un lugar para el templo, la chica dijo: enfrente de nuestra casa se alquila un local. Me mudé. Era un edificio viejo, y la parte que yo alquilé consistía en una larga habitación y un baño, de modo que dividí la habitación con cortinas. Una parte era la sala del templo, otra parte la cocina y otra parte la habitación de mi esposa. Puse una copia del Isopanishad en la ventana y exhibí otra copia abierta, de modo que la gente pudiera leer un verso y el significado, y mucha gente se detenía y miraba. Era una casa vieja, y había una salida abierta desde mi habitación, que daba a la escalera. Al cabo de un breve tiempo, los vecinos comenzaron a quejarse por los kirtan tempranos y las nubes de incienso y masala que provocaban tos, que se esparcía regularmente desde la casa. Por cierto, cada día, cuando alguno de ellos bajaba por la escalera para ir a trabajar, repetía burlándose la última línea de uno de nuestros cantos de la mañana: Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare. Habíamos recibido un envío del Isopanishad, pero no sabíamos cómo distribuir libros, de modo que me sentaba en mi alfombra, colocaba los libros frente a mí con un cartel que decía 5 y esperaba que alguien levantara un ejemplar y diera la donación solicitada. Mas todo eso cambió tan pronto cuando llegó Hamsadut a Múnich, con los devotos de Hamburgo,
para mostrarnos cómo hacer Sankirtan. Nos enseñó a colocar una revista en la mano de una persona, mostrarle una imagen de los devotos y decir: estos somos nosotros, esta es nuestra revista, ese soy yo, y hacemos esto y aquello. Luego que los devotos aprendieran la técnica, nuestra distribución aumentó más allá de las mayores expectativas. Cuando Srila Prabhupada recibió el informe de progresos de su Chandra, de Bhakti-Bhushan Swami, sobre la prédica en Múnich, le aseguró la ayuda de Krishna si él simplemente se dedicaba a reclamar el nombre del Señor Supremo. Me agrada saber que estás trabajando sinceramente para distribuir esta gran ciencia al pueblo alemán. No solo la gente de Alemania, sino que todo el mundo está sufriendo debido a la falta de este conocimiento. Cuando el Hijo está sufriendo, el Padre también está afligido. Así Krishna, el Padre Supremo, no gusta de ver a sus partes y porciones sufriendo en el mundo material. Para liberar a las almas caídas, Él da su instrucción, Él envía a sus representantes y a veces incluso viene Él mismo, tan solo para beneficiar a todas las entidades vivientes. De modo que es nuestro deber, como su representante, el reclamar: por favor, tome este conocimiento y haga de su vida un éxito. Entonces, todos ustedes impulsen este movimiento con renovado entusiasmo y Krishna los ayudará. Astarat Das. En otoño de 1971 volví a Alemania. Cuando llegué al aeropuerto de Frankfurt, llamé al templo de Hamburgo, pero nadie contestó. Más tarde, descubrí que los devotos no habían podido pagar la cuenta del teléfono y la leña había sido desconectada. Tomé el tren de la noche a Hamburgo y un taxi desde la estación central hasta Barteltras. Recorrimos la calle en ambas direcciones varias veces, porque no podíamos encontrar el número 65. No había cartel, ni figura, ningún mahamantra, nada que indicara la existencia de un templo. Por último, luego de preguntar a alguien, encontré el depósito en la parte de atrás. Esa fue una experiencia sombría. El edificio subterráneo contrastaba completamente con los templos que había conocido en América. Los devotos acababan de recibir la primera edición del Isopanishad, pero nadie sabía cómo distribuir libros. Yo tenía un poco de experiencia por el Sankirtan hecho en Washington, y cuando repartí 12 libros en un día, los devotos no lo podían creer. Mas a medida que pasó el tiempo, los demás ganaron experiencia y pronto mis resultados de Sankirtan resultaron mediocres. De modo que me convertí en el cocinero, tesorero por un día, director de templo, líder de Sankirtan y finalmente Pujari. El estándar de adoración de la deidad era en extremo simple. No sabíamos nada del canto de mantras especiales. Mientras cantábamos Hare Krishna, vertíamos sencillamente una lota de agua tibia sobre las deidades. La parafernalia se guardaba en uno de los estantes del armario en la sala del prasadam, donde los devotos guardaban sus potes. Radha y Krishna tenían 5 vestidos y el señor Jagannath 3. Cada mañana yo me colocaba ante el pequeño armario con la ropa de las deidades y pensaba: Dios mío, ¿qué traje usaremos hoy? Desde el principio usamos las mismas guirnaldas para varios días. Por la noche se colocaba en agua para mantenerlas frescas hasta la mañana siguiente. El boga era simple. Masimavati era una cocinera tan experta que siempre se las arreglaba para cocinar sabrosas preparaciones, incluso con los ingredientes más sencillos. Jamás íbamos al almacén o al supermercado a comprar nada, sino que íbamos a la feria una vez por semana y pedíamos a los comerciantes o recogíamos los productos a medio desechar que ellos habían descartado. Dado que la entrada al supermercado estaba restringida a los profesionales, teníamos que trepar sobre un alambrado de púas. Un domingo a la mañana, fui junto a Sachinandana y solo conseguimos una caja de cocos y una bolsa de papas. Así fue como durante toda una semana solo tuvimos cocos y papas, coco frito con puré de papas,
coco rallado con papas hervidas, rebanadas de coco con papa dorada, etc. Aparte del toilette, en todo el templo había solamente una pileta, ubicada en la sala del prasadam, y servía a todos los fines. La usábamos para lavar las ollas, lavar los platos, limpiar la parafernalia del arati, tomar una ducha y lavar la ropa. Antes de tomar una ducha, llenábamos la pileta con agua fría, porque no había agua caliente, y luego teníamos que saltar dentro de un tubo de plástico que estaba enfrente de la pileta y echarnos agua con un tazón de plástico. No teníamos cortinas. Más, con el tiempo, conseguimos un segundo tubo, y mientras una persona se enjabonaba, la otra se secaba. Llegué justo a principios del invierno, y recuerdo a Sachinandana, quien sufría de mala circulación, se ponía todo azul al tomar su ducha porque hacía mucho frío. Incluso horas después, el color de su piel no había recobrado el tono normal. Mas pese a todas las incomodidades, siempre estaba entusiasmado por predicar. Toda vez que tenía oportunidad, daba clases o hablaba con los invitados. Vedavyas Das, Bhakti Gauravani Goswami. El año en que Sachinandana llegó a Alemania, 1968, fue un año extraordinario para la juventud europea. Acabábamos de experimentar la famosa Primavera de París. La construcción de barricadas y choques violentos entre los estudiantes y la policía aún estaba fresca en nuestra memoria. Para desmayo de mis padres, yo simpaticé con la nueva izquierda e incluso participé en marchas de protestas contra la guerra de Vietnam. Cantaba "Jo Jo Jo Ho Chi Minh" y ondeaba un póster del Che Guevara. Para muchos de nosotros, 1969 se convirtió en el año de nuestra primera experiencia con los psicodélicos. Pronto, mi interés saltó de una revolución externa a una interna. Herbert Marcuse fue reemplazado por Hermann Hesse. En su libro Siddhartha encontré los nombres de Krishna y Govinda por primera vez. Esos nombres sonaban hermosos, mas yo tenía una mera apreciación atea de los mismos. En otoño de 1969, un compañero de escuela me hizo escuchar un disco producido por George Harrison, con la marca Apple de los Beatles. Los cantantes eran del templo Radha Krishna de Londres. Yo imaginaba un templo como lo describen los libros de historias, con columnas de piedras talladas y techos altísimos. George Harrison era tenido por un excéntrico, mas eso estaba muy lejos de la verdad. Puesto que yo no escuchaba la radio, no sabía que el mantra Hare Krishna era famoso en toda Europa. El álbum no me impresionó como para escucharlo una y otra vez. Me gustaba más la música etérea de Pink Floyd y Ravi Shankar. Lo que mi compañero de colegio y mucha de la gente que me rodeaba no sabía era que desde la primavera yo había estado tomando LSD y siguiendo la filosofía de Timothy Leary. En nuestros viajes, mis amigos y yo tratábamos de derrumbar las paredes de la supuesta realidad y alcanzar un estado continuo de conocimiento superior. Pero Krishna no lo permitió. En el verano de 1970, mi disco favorito era un álbum de Quinta Esencia. La tapa del álbum era un intrincado collage. Una foto mostraba un altar con pinturas de Jesús, Buda, Vishnu y otros. Y otra foto mostraba un cartel del mantra Hare Krishna y gente cantando. Al crecer mi interés por todo lo que era de India, compré eventualmente un sitar y tablas, y comencé a leer a Ramakrishna y a Vivekananda. Iba camino a convertirme en un completo impersonalista. En enero de 1971 me convocaron al servicio militar y me destinaron a Buxtehude, una pequeña ciudad no lejos de Hamburgo. Por lo general, visitaba a mi familia y amigos en Düsseldorf, pero a veces tomaba el tren a Hamburgo para pasar el fin de semana. Así, sucedió que una mañana soleada de junio, mientras caminaba por la ciudad de Hamburgo, un hombre joven
vestido como un monje, me entregó un folleto y me pidió una donación. Le di solo unas pocas monedas, diciendo que era un soldado pobre, pero a él no le parecía importarle y me permitió quedarme con el folleto. Al cabo de un rato, llegando a Damtor, oí una música y un canto que sonaba oriental. Al acercarme, me sacudió una visión particular. En un pequeño puente que conducía a un parque, había 5 figuras balanceándose hacia adelante y hacia atrás con los brazos levantados, cantando al ritmo de tambores y címbalos de mano. Estas personas, con gorros extraños que le tapaba su cabeza calva, parecían visitantes de otro planeta. Me sentí intrigado y me acerqué lentamente. Un devoto que estaba repartiendo revistas a la gente se me acercó. Conversamos, y cuando mencionó Bhakti Yoga y los nombres de Krishna y Rama, sonreí con suficiencia. Oh, yo también estoy en eso, dije, como si supiera exactamente de lo que estaba hablando. Mis libros favoritos son Jnana Yoga y Bhakti Yoga de Ramakrishna. En la medida de lo que recuerdo, no discutimos, sino que el devoto me entregó una tarjeta mostrando cómo ir a su templo e invitándome a una fiesta esa misma tarde. Le aseguré que me dejaría caer por ahí. A última hora de la tarde, tomé el tren. Era fácil de encontrar Barteltras, pero en el número 65 no había edificio, solo una pared con un portón que llevaba a un patio. Yo había imaginado algún templo majestuoso con columnas, mas entré al patio y lo crucé hacia la derecha, hasta donde se hallaba un depósito. Próximo a la puerta había un cartel: Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Siguiendo una flecha, subí 2 pisos por la escalera y pronto fui saludado por los típicos aromas de cualquier templo de ISKCON, las fragancias trascendentales del incienso y el prasada. Un joven brahmachari me hizo pasar. Su rostro brillante y sonriente, su radiante cabeza afeitada y limpia y su túnica azafrán parecían de otro mundo. Yo estaba atrapado en la conciencia material, pero de alguna manera pude apreciar que esa persona estaba a un nivel superior, algo por lo que tendría que esforzarme. Años después, leería en Krishna, la suprema personalidad de Dios. Durante la estación lluviosa, todas las entidades vivientes terrestres, acuáticas y aéreas se refrescan mucho, exactamente como quien se ocupa en el servicio trascendental amoroso del Señor. Tenemos experiencia práctica de ello, con nuestros estudiantes en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Antes de ser estudiantes, tenían un aspecto sucio, aunque tenían rasgos físicos naturalmente hermosos. Debido a que no tenían información de la conciencia de Krishna, parecían sucios y desgraciados. Desde que adoptaron la conciencia de Krishna, su salud ha mejorado y por seguir las reglas y regulaciones ha aumentado el brillo de sus cuerpos. Cuando se visten con ropas de color azafrán, con tilak en su frente y cuentas en sus manos y cuellos, parecen como si hubieran venido directamente desde Vaikunta. Luego que intercambiamos algunas palabras de presentación, el devoto me pidió que aguardara, me traería algo de prasadam, comida espiritual. Volvió con un plato de coliflor remojada, la única preparación que había quedado. Yo había ido tarde. Saboreé los pequeños trozos amarillos, rociados con semillas de comino tostado. Tenían un gusto exótico, como ninguna otra comida que hubiera probado antes. ¿Cómo podía un simple vegetal ser tan delicioso? Luego de mi humilde comida, compré una revista y un paquete de incienso cielo espiritual y pensé en irme. Luego me dijeron que pronto habría una ceremonia en el templo. Me senté nuevamente contra la pared, hojeando las páginas de Vuelta al Supremo. Al cabo de un rato, entró un devoto después de otro. Se inclinaban y ofrecían plegarias. Que tocaran el suelo con sus cabezas y permanecieran en esa posición mientras murmuraban algo ininteligible, me golpeó como algo sobrenatural. Más aún faltaban más cosas extrañas. Mientras se ofrecía el árati,
Me llamó la atención ver a los hombres y mujeres jóvenes balanceándose de un lado a otro, con los ojos a veces cerrados, los brazos levantados, como si estuvieran en trance. Yo era completamente ajeno a lo que pasaba en el altar, donde se encontraban las deidades de Radha Krishna y el señor Jagannath. Mirar a esta gente de otro mundo me hizo sentir fuera de lugar. La filosofía era una cosa, pero trance emocional, me sentí nervioso. Eso no era para mí. Volví el siguiente fin de semana con mis amigos de Düsseldorf, que exploraban el universo. No dije mucho acerca de mi experiencia en el templo, excepto para mencionar que había hallado buen incienso para nuestras sesiones. En el reverso del sobre de incienso había una imagen de la forma universal que me impresionó. Yo aceptaba el concepto impersonal Tattvanasi como la última palabra en conocimiento trascendental. Tú eres eso. De modo que me identifiqué con la figura central, de la cual emanaba todo. Yo era el todo, y el todo estaba en mí. Pero había dudas. Se me había dicho que todo lo que veía existía solo en mi mente, y que no tenía una experiencia separada fuera de mi conciencia. ¿Significaba eso que cuando me iba de un lugar, el lugar dejaba de existir hasta que yo volvía? Entonces, ¿cómo podía ser que mientras tanto ocurrieran cambios? Esto solo era posible si eso continuaba existiendo, aún en ausencia mía. Algo no cerraba en el impersonalismo. En los meses siguientes, visité ocasionalmente el templo de Hamburgo, pero principalmente lo hacía para comprar incienso. Un domingo de otoño, sin embargo, todo cambió. Los devotos me presentaron el primer libro publicado en alemán, el Sri Isopanishad. Comencé a leerlo esa misma noche, y la invocación y el significado de Prabhupada sacudieron mi conciencia impersonalista en sus mismos cimientos. El todo completo o la verdad absoluta suprema es la completa personalidad de Dios. La realización del Brahman impersonal o de Paramatma, la superalma, es realización incompleta del absoluto completo. La suprema personalidad de Dios es Sat Chit Ananda Vigraha, y la realización del Brahman impersonal es la realización de su rasgo Sat, o su aspecto de eternidad, y la realización Paramatma o de la superalma es la realización de sus rasgos Sat y Chit, sus dos aspectos de eternidad y conocimiento. La realización de la personalidad de Dios, sin embargo, es realización de todos los rasgos trascendentales, Sat, Chit y Ananda, bienaventuranza. Cuando uno realiza a la persona suprema, realiza estos aspectos en forma completa, Vigraha. En consecuencia, el todo completo no es informe. Si él fuera informe, o si él fuera de alguna manera inferior a su creación, él no sería completo. El todo completo debe contener a todo, tanto dentro como más allá de nuestra experiencia. De otro modo, él no sería completo. No me convencí de inmediato, pero seguí leyendo. Una voz interior me decía que estaba en la senda correcta. Las poderosas palabras de Prabhupada desvanecieron mi pétrea ignorancia. Ramakrishna también hablaba de Bhakti Yoga, mas él describía al devoto como permaneciendo separado, en relación al absoluto, como una cuestión de elección y no como alguien favorecido. Decía que era como si un terrón de sal prefiriera estar en la orilla del mar en lugar de entrar al agua, disolviéndose y volviéndose uno con el todo. Srila Prabhupada aplastó esta convicción. Los especuladores mentales no saben que Krishna es la absoluta personalidad de Dios, que el Brahman impersonal es la radiante efulgencia de su cuerpo trascendental, y que Paramatma, la superalma, es su representación omnipenetrante. Tampoco saben que Krishna posee una forma eterna, con cualidades trascendentales de conocimiento y bienaventuranza eternos. Los semidioses dependientes y los grandes sabios lo consideran imperfectamente como un Dios poderoso,
y consideran la efulgencia Brahman como la verdad absoluta. Los devotos de Krishna, que se rinden a él en devoción pura, sin embargo, saben que él es la persona absoluta y que todo emana de él. Tales devotos prestan continuamente servicio amoroso a Krishna, la fuente original de todo. Este era el verdadero significado de Bhakti, la parte que emana de la persona absoluta que le presta servicio amoroso. Hacia diciembre, tuve claro que había llegado a un cruce de caminos. Prabhupada me estaba llamando, pero la voz del apego parecía ser igualmente fuerte. Si aceptaba la conciencia de Krishna, tendría que dejar de hacer las cosas a mi manera, a mis amigos hippies, a mis psicodélicos e incontables y queridas cosas más. Tendría que rendirme. Esa noche apenas pude dormir. En mi mente se debatía el tema. Cuando aparecieron las primeras luces del día, llegué a la conclusión que no tenía otra alternativa. Tenía que rendirme. La verdad es la verdad. No se pueden dar rodeos a su alrededor. Todavía me quedaba medio año de servicio militar, pero estaba ansioso por aplicar la conciencia de Krishna en mi vida, tan pronto como fuera posible. Los devotos de Hamburgo me suministraron toda la parafernalia necesaria para comenzar la vida espiritual. Un juego de cuentas de Yapa, un hermoso póster hindú de Krishna, grabaciones de las clases de Srila Prabhupada y un servicio. Cuando Hamsadutta se enteró que me había graduado con muy buenas notas en inglés y en alemán, me preguntó si me gustaría traducir. Yo accedí rápidamente y me dieron una copia del primer paso en la realización de Dios, el primer capítulo del segundo canto del Srimad Bhagavatam, que en aquella época se estaba publicando capítulo por capítulo. En el ejército tenía mucho tiempo, porque, por lo general, estaba en la torre de comunicaciones, esperando los mensajes en clave Morse. Escribiendo a mano en los reversos de papel de mensajería, comencé con lo que sería mi servicio principal: traducir y editar los libros de Srila Prabhupada. Aunque el regreso de Hamsadutta a Alemania había cambiado la orientación de los vientos y la distribución de libros aumentaba gradualmente, el Sri Upanishad era el único libro que los devotos tenían para ofrecer a la gente. La situación en Holanda y en Francia era similar, y Srila Prabhupada notó que la baja producción de libros estaba lesionando el efecto global de su misión de prédica. Él había cifrado grandes esperanzas en que la imprenta ISKCON en Europa, el Departamento de Traducciones Internacional en Hamburgo, pudiera producir literatura regularmente en alemán, francés y holandés. Pero el proyecto había sido dejado de lado. De vuelta en los Estados Unidos, Yogesvara se había unido a la imprenta ISKCON en Brooklyn y estaba tratando de preparar publicaciones para Europa desde allí. Cuando Srila Prabhupada recibió una copia de un De vuelta al Supremo holandés a finales de 1971, agradeció a su discípulo y lo alentó a continuar, mas también dejó claro que esperaba algo más. Me complace mucho saber que se está produciendo literatura extranjera bajo tu entusiasta supervisión. Tan solo trata de incrementar más aún nuestra salida de dichos libros y revistas en muchos idiomas. Si no, ¿cómo llegará la prédica a esos lugares? Aunque para estos días hace ya muchos años que nos hemos establecido en los países extranjeros, solo ahora estás imprimiendo el primer libro en idioma francés y solo hay un libro hecho en idioma alemán. De modo que el récord no ha sido demasiado bueno. Es por eso que nuestro trabajo de prédica en esos países no ha marchado muy bien y pienso que ahora las cosas no van demasiado bien en los centros de Francia y Alemania. De manera que si puedes producir de un modo u otro abundancia de libros para esos lugares, destinando todo tu tiempo a traducir, organizar, imprimir y distribuir tales libros en idiomas extranjeros, entonces creo que podrás mejorar la situación allí. Si hay abundancia de libros, todo lo demás sucederá con éxito. Nuestra sociedad prácticamente está construida sobre los libros. Un solo libro no es muy impresionante. Aún así, un tío ciego es mejor que ningún tío,
de modo que es bueno que haya aparecido un libro y que estén apareciendo al menos algunos números de vuelta al Supremo en otros idiomas. Pero ahora trata de producir al menos 4 o 5 libros nuevos por año, en varios idiomas, además de los regulares de vuelta al Supremo por mes. Ese será tu éxito. 2 semanas después, le enfatizó nuevamente el mismo punto a Hamsaduta. Siempre me estoy preguntando por qué después de tantos años no se hace nada por imprimir mis libros y literaturas en abundancia en idiomas europeos. Hay traductores, están todas las facilidades de las maquinarias impresoras de primera clase alemanas, simplemente no somos serios al respecto. Ahora tú y Krishnadas trabajen juntos para arreglar la edición de tanta calidad de libros en alemán, francés y otros idiomas. Eso será una gran ayuda para mí. A principios del verano, Krishnadas se había ido de Alemania, frustrado ante la, en apariencia, situación desesperanzada. Mas cuando se enteró de que las cosas estaban mejorando bajo el liderazgo de Hamsaduta, reconsideró su decisión y volvió a Hamburgo. Srila Prabhupada le urgió también a él a imprimir y distribuir más libros. Distribuir literaturas en idioma alemán es por ahora la tarea más importante que tenemos por delante, y es muy buena tu propuesta de imprimir localmente. Mas, ¿por qué no se ha hecho antes? Siempre es mejor cuando hay disponibilidad en la zona, si el suministro es regular. Si puedes arreglar esto, entonces hazlo. No sé por qué en Europa no se ha hecho nada por imprimir libros. Tantos años que hace que están ahí y todavía no hay literatura en idiomas europeos. ¿Por qué es que no pueden encontrar una fórmula para editar que sea buena? Considero que los traductores no escasean. Es mejor si enfocas tu atención en este proyecto, de inmediato. Toda vez que consigan dinero, impriman libros, Srila Prabhupada había dicho. De estas palabras de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, su alma y su vida, y estaba firmemente convencido que habría un éxito absoluto si él simplemente trataba de llevar a cabo la orden de su Guru Maharaj. En consecuencia, empujaba a sus discípulos a seguir las huellas de sus pasos y ayudarlo a cumplir la orden de su maestro espiritual. Prabhupada tenía tanto anhelo porque su mensaje llegara, que no limitó su orden a Hamsaduta, quien había sido puesto a cargo de Alemania en ausencia de Krishnadas, sino que siempre repetía la misma idea a todos sus discípulos responsables de impulsar la prédica hacia adelante: Shivananda, Mandalibhadra y Suchandra. Cuando Mandalibhadra le aseguró a Srila Prabhupada que él estaba dedicado a traducir sus libros al alemán, Prabhupada recepcionó su buena voluntad, pero remarcó el punto de incrementar los resultados hasta entonces magros. Mi interés primordial es que mis libros se publiquen y distribuyan en abundancia por todo el mundo. Prácticamente, los libros son la base de nuestro movimiento. Sin libros, nuestra prédica no tendría efecto, de modo que me agrada de sobremanera que tengas el entusiasmo de ayudarme de este modo, y que estés determinado a continuar traduciendo en cantidad. Si puedes aumentar las traducciones cada vez más, eso te hará avanzar más y más en la vida espiritual. Krishna te ayudará en todo.